En esta carta de Pablo a los colosenses, Pablo está realmente enfocándose en lo que es andar de una manera que es digna. Es un pensamiento que él da al principio de la carta, lo tenemos otra vez aquí en el capítulo 2 y se repite otra vez al final de la carta. Andar como es digno de Dios. Ahora, por supuesto, no estamos hablando de andar como poner un pie delante del otro. Sabemos que cuando Pablo dice, para que andéis como es digno, ¿qué quiere decir andar? Vivir, comportarnos. O sea, Pablo no está hablando de uno que a lo mejor cojea un poco y anda un poco raro. Pablo está hablando de la manera de vivir del creyente y dice que esta manera de vivir ha de ser digna de Dios. Pensadlo por un momento. Lo entendemos en el contexto de otros asuntos de la vida, ¿no? Una persona que digamos que es el director de banco. ¿Qué esperas de esta persona cuando entras en el banco y lo ves detrás de su mesa? ¿Cómo está vestido el director del banco? Si entraras y estuvieras sentado ahí con un pantalón corto, con una camiseta rota y además se nota que acaba de venir de correr y está todo sudado, ¿qué pensarías tú del banco este? Ahora, ¿es malo correr? No contestes. Yo digo que sí, que es malo correr. Jamás he corrido, que no me he encontrado fatal después. Pero no es pecado correr. Pero tú entras en el banco y no esperas ver a una persona sudada, una persona con ropa de deporte. Esperas ver a un señor puesto allí, bien vestido. Y por lo tanto tenemos el pensamiento aquí. Oye, hay cosas que son dignas de Dios y hay otras cosas que no son dignas de una persona que nombra el nombre de Cristo. Y Pablo está enfatizando este punto, cómo es andar, cómo es digno de Cristo. Y tengo que decir, así un poco haciendo repaso, ¿cómo puede ser que tú y yo andemos dignos de Dios? En nuestra carne, nosotros que somos pecadores, ¿tenemos esperanza de andar como es digno de Dios? Y la respuesta es no, es imposible. Y es por eso que Pablo en cada avance de pensamiento nos habla no de hacer un esfuerzo para intentar comportarnos bien. Eso es un mensaje humano. Oye, mira, si vas a ir a la iglesia, ya no puedes hacer esta lista de cosas y debes hacer esta lista de cosas. No. Pablo vuelve una y otra vez a la redención de Cristo. La única esperanza del pecador de andar digno de Cristo es la transformación que Dios puede obrar en la vida del pecador. Y de hecho, por eso estamos aquí. Estamos aquí porque hemos puesto nuestra fe en Cristo y Cristo nos ha redimido, nos ha transformado. La semana pasada Jeremy habló de esa lista que Él clavó a su cruz. Todos nuestros pecados han sido juzgados, tratados en la cruz de Cristo. Y de repente tú piensas en una persona rescatada, una persona salvada por la misericordia de Dios. Y dices, debes andar digno, no para conseguir la salvación, sino porque uno consiguió la salvación en mi lugar. Y por lo tanto, quiero andar como es digno. Pero este es el momento en que en la epístola Pablo empieza un apartado nuevo. Realmente lo hemos visto ya en el versículo 4. Dice Pablo estas palabras: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Vale, para ir avanzando, mira, ahí está. Sabía que estaba por aquí en algún sitio. Cuidado, hay personas que su misión es intentar desviarte del camino correcto. ¿En serio?
A mí, ¿a quién le importa lo que yo hago? Pues hay un gran enemigo del pueblo de Dios. Y hay personas que al final, queriendo o sin querer, hacen lo que es la voluntad del gran enemigo de Dios. Y por lo tanto buscan desviar a las personas de detrás del camino correcto. Y por lo tanto, Pablo en este pasaje 3 veces empieza hablando de ese tema, cuidado con estas personas. Bien, he puesto un par de pasajes aquí, primeramente en los versículos 6 y 7, donde él vuelve a hablar de andar en él, arraigados, cimentados en él. O sea, volveremos a este pensamiento, separados de él, ¿qué podemos hacer? A veces nos engañamos y pensamos que yo pongo mi parte, ¿no? Yo pongo el 40% y el Señor añade un poco más. Que no es así. El Señor pone todo. Sin Él, literalmente, nada podríamos hacer. Andar en Él, arraigados, pero cuidado, porque algunos entran y quieren engañaros con palabras persuasivas. Ese pensamiento que ha presentado ahí vuelve en el versículo 8, creo que no lo puse aquí. En el versículo 8 vuelve a hablar de que nadie os engañe. En el versículo 16 vuelve al pensamiento que nadie, ahí dice que nadie os, ¿qué fue la palabra exacta en el 16? Nadie os juzgue, y en el 18 nadie os prive. Así que Pablo está volviendo hablando sobre estas personas. Y es muy interesante porque él usa 3 imágenes verbales que espero que podamos recordar en esta mañana. 3 imágenes verbales de los que entran y quieren de manera sutil desviarnos del camino correcto. La primera imagen verbal, lo voy a poner con este título, los que quieren esclavizarnos. Los que quieren esclavizarnos. Ahora, en castellano, nuestra traducción dice que nadie os engañe, que realmente es una palabra distinta de la palabra que habíamos visto en el versículo 4, que en castellano decía también que nadie os engañe. Pero esa palabra que se ha traducido engañar aquí es la idea de raptar, de llevarse. Incluso si añado la palabra llevarse el botín. Bueno, recordamos de la guerra en la antigüedad. Bueno, me gustaría pensar que es la guerra en la antigüedad, pero imagino que esto sigue siendo parte de la guerra. El soldado, cuando conquista, se lleva lo que quiera. Por lo menos en la antigüedad ocurría así, y no sé si sigue ocurriendo en el día de hoy, tristemente. Ese pensamiento que el soldado, después de haber luchado, tiene derecho a tomar lo que le da la gana. En el Antiguo Testamento vemos este pensamiento del botín, en el pensamiento de que tú entrabas y tomabas oro, ropa preciada, pero incluso se hacía con las personas. Se tomaba una persona como botín. ¿Recordáis la historia de Naamán? Uy, si este nombre te suena, pero no estás seguro, tienes que repasar la historia de Naamán. Es una historia fundamental para nosotros. Aquel hombre que era tan orgulloso que cuando Dios le mandó a bañarse en el río Jordán, dijo, ese río es sucio. Sería como bañarse en el Vinalopó. Bueno, si lograbas entrar en el Vinalopó sería ya impresionante. No, ¿quién se bañaría en este río? No, hay ríos en otras partes que son más importantes. Pero, ¿qué sabemos de Naamán? ¿Por qué terminó Naamán en la tierra de Israel? Porque tenía una muchacha que sus soldados habían llevado como botín en la guerra, la habían sacado de su casa, la habían llevado a la casa para servir a Naamán en su casa. Esta es la imagen de este pasaje. Que nadie os rapte, que nadie os robe, que os lleve, y por eso he puesto esclavizar, de llevar a una persona para esclavizarla fuera. ¿Qué es lo que tiene en mente Pablo aquí?
Pues está hablando de la filosofía. Bueno, nuestros estudiantes han terminado ya el instituto y ya se han librado de la filosofía, ¿no? Amén. Escucho un amén allí de Alejo. La filosofía como materia para estudiar es importante, ¿vale? Voy a decir esto claramente, que ninguno diga cuando me toca estudiar, el pastor dijo que no tenía que estudiar. No, es importante estudiar esto, pero hay que tener cuidado con la filosofía, porque la gran pregunta de la filosofía es ¿en qué se basa la filosofía? La filosofía que se basa en el conocimiento humano puede llevarte por cualquier sitio, porque el pensamiento humano varía, cambia, y tenemos que tener cuidado que hay una filosofía bíblica, y hacemos bien en entender y comprender lo que Dios establece como una filosofía sana. El problema no está en la filosofía, el problema está en la base de la filosofía. Y aquí tenemos personas que entran con su filosofía, y curioso como habla aquí, habla de huecas sutilezas. Aquí hubiera sido una frase buena para poner en un examen. Describe tus pensamientos del filósofo tal. Me parece que son huecas sutilezas. Huecas, vanas, como viento, no hay sustancia. Y son sutilezas porque al final desvía a la persona para que no vea a Dios. Pablo dice, cuidado con estas personas, con estas huecas sutilezas. Vienen y estas están basadas no en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres. Los filósofos empiezan a hablar de, bueno, tal y tal, Xenófono, el griego, decía esto, y empiezan con las tradiciones. Y parece que pues tendrán razón en lo que dicen. O en otras ocasiones dice que son los rudimentos del mundo, son los elementos mundanos que nos rodean. Cuidado, estas son las bases de la filosofía humana. Y esta filosofía puede desviar a la persona de lo que es andar digno de Dios. ¿Y qué dice Pablo que debemos hacer? Pablo nos anima a no perder de vista a Cristo. Porque las huecas sutilezas de la filosofía nos llevarán a apartarnos de Cristo. En este contexto, obviamente, el pensamiento es que los filósofos decían que Cristo realmente no era Dios. Él era otro hombre más, igual era un gran maestro, pero yo prefiero seguir a otro maestro que es incluso superior. Y Pablo dice, no perdáis de vista que Cristo es la plenitud de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que si empezamos con Cristo, no hay ningún aspecto del carácter de Dios que no está en Cristo. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. O sea, Cristo no es en parte Dios, no es un diosito, Cristo es Dios. Y aquí en Colosenses Pablo está enfatizando esta cristología para exaltar a Cristo. Él es el primogénito de la creación, el primogénito de, ¿qué es lo que dice en el capítulo 1? El primogénito, bueno, hoy se me van todas las frases, estoy mal. Que no dormí bien anoche, desde el viaje no he dormido bien, pero bueno, llegará el momento seguro. En el versículo 15 dice, es el primogénito de toda la creación, y luego dice en el 18, Él es el primogénito de entre los muertos. Ese pensamiento de que Cristo es el primogénito, es el número uno, porque en Él habita toda la plenitud. Nos dice un poco más adelante en el versículo siguiente, que Él es cabeza de potestades y autoridades.
No hay nadie que está por encima de Cristo. Pero eso es lo bonito. Dice Pablo, y en Él estáis completos. Ahora, perdemos de vista lo que Pablo ha hecho aquí, porque es un pequeño juego de palabras en el idioma original. Porque dice que Cristo es la plenitud de Dios. Y dice, y vosotros sois plenos en Él. Hay un juego de palabras para que conectemos. Él es completamente Dios y yo en Él también soy completo. O sea, no me falta nada. Cuidado, no estoy diciendo la plenitud de Dios está en mí. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que en Cristo, Cristo me ha completado. ¿Habéis parado a pensar en esto alguna vez? Cristo no dio su vida en la cruz para conseguir una tribu de esclavos. Lo que quiero decir con esto, Cristo no estaba haciendo una compra para beneficio suyo. Vamos, yo necesito mucha gente para servirme y por lo tanto, pues voy a dar mi vida y así consigo un ejército de esclavos. Cristo no necesita un ejército de esclavos. Dios no necesita nada. Dios no tendría que haber creado al universo. Bueno, no tenía que crear el universo porque no tenía necesidad de nada. Dios estaba completo en sí. Por lo cual, Cristo no murió con un interés egoísta, sino que Cristo murió por un interés totalmente altruista. Cristo no murió para que Él consiguiera algo. Cristo murió para que nosotros consiguiéramos algo. ¿Veis? Nosotros somos los que tenemos la necesidad. Fuera de Cristo, ¿cuál es nuestra condición? Muertos. Muertos. ¿Qué hay que hacer para un muerto? Nada. Absolutamente nada. Y sin embargo, Cristo murió para que muertos revivieran, para que pudiéramos estar completos en Él. Él dio su vida para completarnos. Y aquí están los filósofos diciendo, bueno, ya sabes, Él no. Mira, nosotros tenemos la sabiduría. Y Pablo dice a los colosenses, cuidado, cuidado, no os falta nada. Cristo es el todo. Qué importante es que aprendamos a guardar ese tesoro que es Cristo, la plenitud de Dios. La segunda imagen, tenemos que saltar al versículo 16. Y si en la primera imagen hablamos del peligro de que alguien nos esclavizara, en esta segunda imagen hablamos del peligro de que alguien nos juzgue. Qué desagradable, ¿no? Que una persona te juzgue. Que una persona, igual es un pequeño comentario que hacen, dice, ¿pero no sabes conducir? Lo escuchas mientras pasas. ¿Os duelen estas cosas? A mí me duelen. Sí. Porque yo siento, ¿cómo que no sé conducir? Si no he tenido un accidente en la vida. Bueno, salvo aquella vez y... Bueno, eso no cuenta realmente. Que nadie os juzgue. ¿Qué es lo que él tiene en mente aquí? Bueno, esta imagen, si la primera imagen proviene del contexto de la guerra, aquí tenemos una imagen que proviene del contexto judicial. Una persona que se pone en plan autoridad para decir lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Y aquí en el contexto específicamente lo que Pablo tiene en mente son los de la religión del judaísmo, que ellos estaban mirando a los colosenses y estaban pasando juicio. Es que estos no lo hacen bien. Fíjate que ni observan lo que son las leyes en cuanto a lo que se puede comer o no comer, las leyes en cuanto a lo que se puede beber o no beber, las leyes en cuanto a las fiestas, las lunas nuevas, los sábados. Aquí tenemos el judaísmo en 4 pasos.
puedes comer esto, no puedes comer aquello. Hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue regiéndose por estas normas. Cuando vayas de viaje, estás en una zona donde están los judíos, no pidas bacon, no lo van a tener, a no ser que te pongan de pavo, que no es lo mismo. Pero bueno, cuando vayas ahí, hay normas que tienen. Y estos judíos estaban mirando a los colosenses diciendo, ¿pero vosotros coméis cerdo? No me digas, eso no se puede hacer. Ellos miraban los festivos y decían, ¿pero no recordáis la Pascua? Tenéis que hacerlo. Por cierto, aquí habla de las fiestas que eran anuales, luego habla de las lunas nuevas que eran mensuales y luego habla de los sábados que son semanales. Y Pablo dice, todo eso, ellos quieren poner presión porque no hacéis lo que hacen ellos y ellos piensan que son superiores porque lo hacen y piensan que vosotros sois deficientes porque no lo hacéis. Y están sentados en juicio sobre vosotros. Y tristemente parece que los colosenses estaban siendo arrastrados tras estos pensamientos. Hombre, no quiero que piensen mal de mí, así que bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a intentar dejar de hacer. Y aquí viene Pablo para decir, guardad, recordad lo que es importante. Aquí habla de la ley como una sombra. Una sombra no es realidad. Bueno, voy a preguntar, ¿vosotros jugasteis de pequeño esto de pisar la sombra del compañero? Bien, no fui yo solamente el que hacía tonterías, ¿no? Qué juego, ¿no? De ver al compañero ahí con la sombra y vas y le pisas la sombra. Bueno, a no ser que sea a las 12 de mediodía, porque luego después también le has pisado el pie. Pero, claro, te he pisado la sombra, no me pises la sombra. Y dices, ya que soy adulto, me puedes pisar la sombra todas las veces que quieras. ¿Por qué? Porque la sombra no es nada. La sombra no duele. Dice, la ley es la sombra. Ahora, lo que está diciendo es que la ley es importante. La ley tenía su función y tiene su función, pero no perdamos de vista que la ley es sencillamente una sombra, pero la sustancia es Cristo. Él lo dice aquí, lo llama el cuerpo. Lo que echa la sombra es el cuerpo. Cristo es la sustancia. La ley nos da testimonio de Cristo, pero Cristo era siempre el enfoque de la ley. Por lo tanto, entendemos que no tenemos que guardar los mandamientos dietéticos del Antiguo Testamento. No estamos obligados a comer la dieta judía. Entendemos que los días festivos de los judíos, pues eran todas sombras hablándonos de lo que sería la realidad de Cristo. Y cada uno lo hace de una manera preciosa. Podemos leer el Antiguo Testamento y empezar a ver a Cristo en cada página del Antiguo Testamento, preparándonos para entender quién es Cristo. Y Pablo dice, cuidado con los que están sentados en juicio sobre vosotros, porque realmente os están intentando desviar del camino. No dejes que te desvíen del que es sustancia. Y en tercer lugar, Pablo termina este pasaje con una tercera imagen, y esta vez tomada del deporte. El árbitro. Bueno, qué apropiado, ¿no? ¿Cómo voy a pasar esa sección del sermón sin hablar de la Copa del Mundo, no? Hoy por hoy ya tenemos un gesto nuevo. ¿Qué significa este gesto? Ya, lo sabemos todos, ¿no? Antes no existía eso. Antes, pues estaban jugando ahí en el campo y de repente el árbitro hacía y sacaba una tarjeta y la gente decía, ¿qué? ¿Eres ciego? Porque todo el mundo ve mejor que el árbitro, eso está claro. Hoy por hoy ya hacen así, ya miran el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3 y ya
Se espera que se llegue a una decisión equilibrada. Pero ¿recordáis algún momento en que tu equipo, que alguien pitó un penalti que no era penalti para nada y le regaló pues el penalti y por eso han ganado el partido? A ver, ¿quién se acuerda de un partido así? Vale, si no has levantado la mano es que no sigues el fútbol. Es que si sigues el fútbol, todo el mundo recuerda esa rabia de que han pitado penalti cuando no era penalti. O no han pitado penalti cuando claramente era un penalti. Esa es la imagen que usa Pablo aquí. Un árbitro que está ahí y pita cuando no es falta, cuando no es penalti. Y lo está pitando, pero no es así. Y dice, que nadie venga, voy a ponerlo en términos así, que nadie os venga para pitar penaltis que no lo son. Qué curiosa la imagen, ¿no? Pablo dice aquí, hablando de los místicos, estos que tienen un conocimiento profundo del mundo. Ellos tienen pues esas experiencias que van más allá de la vida. Ellos han tenido experiencias con los ángeles. Ya tienen este culto a los ángeles, ese mundo espiritual, esa conexión con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque practican, aquí lo llaman la humildad, pero está hablando del ascetismo. Ese pensamiento que de alguna forma, por no comer o por sufrir de alguna manera, puedo avanzar en mi experiencia espiritual. Si dejo de dormir, puedo tener experiencias espirituales. Cuidado, si no duermes, puedes ver cosas raras. Eso está claro, ¿eh? Pero llegar al pensamiento que soy mejor que tú porque he entrado en el mundo espiritual, cosas que tú no has visto. Qué curioso, aquí Pablo habla de ellos y dice, entremetiéndose en cosas que no han visto. El mundo espiritual existe. Cuidado, mucho cuidado. No juegues con el mundo espiritual. Hoy por hoy hay una moda de jugar con esto, de jugar con estas cosas de echar las cartas, de hacer otras prácticas que te ponen en contacto con el mundo espiritual. El mundo espiritual existe. Y Dios no quiere que sus hijos estén metidos en este mundo. Dice, cuidado, ellos vienen pitando penaltis y diciendo, lo habéis fallado. Y no es así, no es así. Más bien, ¿qué tenemos que hacer? Pablo termina esta sección hablando de nuestra conexión a la cabeza. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. Y dice, tienes que estar seguro que estás conectado a la cabeza. La imagen es la imagen del cuerpo. Aquí usa el lenguaje, tétanos, coyunturas, usa todo este lenguaje para decir, tienes que estar conectado a la cabeza. Si no estás conectado a la cabeza, mal asunto. No lo he probado, pero tampoco ganas tengo de probarlo. Es que la cabeza y el cuerpo van juntos. Y Pablo dice, ellos están intentando desviaros con ese penalti hacia otra cosa. Tú mantente conectado a la cabeza. No pierdas lo que es Cristo en tu vida. El pensamiento de estar conectado a la cabeza me hizo pensar otra vez en lo que Daniel y Andrea hicieron ayer en su boda. Pidieron que se leyera el pasaje de Juan 15, que yo soy la vid verdadero. La vid verdadera está allí y todo pámpano que está desconectado de la vid no puede llevar fruto. Todos los años hay que podar las vides. Eso es un trabajo que es necesario. Y tú cortas. Yo lo guardo todos los años pensando que voy a hacer paella en algún momento. Y luego no sé. Eso nunca llega a la paella, pero bueno, en algún momento llegará. Pero todo lo que yo corto jamás ha producido uvas. Ahora,
situación particular, lo que dejo conectado tampoco produce, pero eso también llegará Dios mediante en algún momento. Por lo menos echa hoja y produce algo de fruta y luego después se cae todo. Pero será un problema que solucionamos en algún momento. Pero ese pensamiento, separados de mí, no podéis hacer nada en absoluto. Y Pablo dice, cuidado, no dejes que esta gente te desvíe y os desconectáis de la cabeza, que es el que guía todo el cuerpo. Hermanos, estas instrucciones no son solamente instrucciones para los colosenses, esas son instrucciones para nosotros, porque estamos rodeados de filosofías, rodeados de religiones, rodeados de personas que nos pitarían y nos intentarían llevar por otro camino, místicos, personas espirituales. Hay personas así alrededor de nosotros. Y van a hacer comentarios. Son nuestros vecinos, son familiares nuestros, son compañeros de trabajo. Y van a hacer comentarios. Y tenemos que tener cuidado, porque tenemos un tesoro. Volviendo por un momento al versículo 2, Pablo dice estas palabras. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo pone todo ese comentario en el contexto de un tesoro. Hermano cristiano, ¿sabes que tienes un tesoro? Sí, tú tienes un tesoro. No es ni oro, ni plata, ni ninguna cosa que puede perecer de esta manera. Es Cristo. Y Pablo nos está animando a guardar el tesoro que tenemos. Pero cuidado, ¿guardar cómo? ¿Cómo guardas un tesoro? Pues lo pones en el banco, lo cierras dentro de una caja fuerte para que nadie te lo robe. Así es como se guardan los tesoros terrenales muchas veces, pero no es así como guardamos el tesoro que Dios nos ha dado. ¿Recordáis la parábola de los siervos? Y aquel siervo que recibió un talento de su señor y teniendo miedo, y realmente pensando mal sobre su jefe, ¿qué hace con ese talento? Lo lleva y lo esconde en la tierra, y cuando vuelve su señor dice, toma lo tuyo. Tal como me lo diste, lo tienes. He guardado tu tesoro. Y su señor le dijo, mal siervo, no has hecho lo que yo quería que hicieras con el tesoro. Y aquí está el tema. Nosotros no guardamos el tesoro cerrándolo dentro de una caja para que no pase nada con eso. Guardamos el tesoro haciendo que Cristo brille en nuestras vidas delante del mundo entero, para que haya crecimiento, porque eso es lo bonito. Invertir ese talento para que un talento produzca 10 talentos. Oye, que el tesoro de Cristo en ti debe brillar de tal forma que otros puedan conocer a Cristo. Y así de esta forma que se empiece a multiplicar el tesoro. Hermanos, tenemos un reto. Porque si hemos conocido a Cristo de esta manera, tenemos un tesoro que tenemos que guardar de esta manera. Tenemos que pedir fuerzas al Señor, estar preparados y aprovechar las oportunidades que Dios nos da para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Señor y Padre, yo no sé por qué nos cuesta realmente dejar que brille tu luz en nosotros. Es que habiendo recibido en Cristo esa plenitud de Cristo en nosotros, habiendo recibido no solo el perdón de pecados, sino el mismo Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que nos transforma más y más y más a la imagen de Cristo.
No sé por qué nos podría ser difícil no compartir ese mensaje con otros y sin embargo, muchas veces no abrimos la boca cuando deberíamos. No aprovechamos conversaciones que podrían ser perfectas para compartir con otros lo que tú has hecho en nosotros. Perdónanos, Padre, porque ese tesoro no debe estar escondido, sino que debe estar compartido. Pido que abras oportunidades para nosotros en esta semana. Personas que empiezan a hablar de sus filosofías, que nos levantemos y hablemos del que es sabiduría verdadera. Personas que hablan de sus religiones, que hablemos de Cristo, que es la realidad, la sustancia. Personas que nos hablan de sus experiencias espirituales, que hablemos de lo que es estar conectado al que es cabeza de todo el universo. Queremos que así tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.